Muy bien. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? Se ve que comemos mucho queso. ¿Ah? La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Espero que en esta mañana todos me podáis entender y que haya madurez espiritual para que no nos vayamos por las ramas y que entendamos bien lo que nos enseñan las Escrituras y que podamos ser hombres y mujeres que no seamos solamente cristianos o miembros de una iglesia, sino que podamos ser discípulos de Jesucristo. Y esta mañana, pues lo que quiero seguir compartiendo, creo que esto tiene que ser un desafío para nuestras vidas, para que realmente podamos anhelar ser esos discípulos que le agradan al Señor y que podamos amar la iglesia. Usted sabe que la iglesia es como la niña de los ojos del Señor, y que podamos integrarnos en la iglesia y que podamos bendecir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En Romanos capítulo 8, que sí, el título de este pasaje es La vida en el Espíritu, y por eso cuando hablamos de la manifestación de los hijos de Dios, tenemos que hablar la manifestación en el Espíritu, porque muchas veces hay mucha manifestación en la carne, ¿sí? Y a veces la manifestación del Espíritu queda anulada. Pero toda obra de la carne será anulada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que debemos vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Hay muchas cosas que a veces no entendemos y a veces queremos ser tan espirituales, ¿no? Y tenemos nuestros métodos, nuestras formas de ser cristianos o de vivir una vida cristiana, y hasta tenemos nuestras formas de culto, de hacer un culto a Dios. Y yo me he encontrado a veces con personas que han dicho, bueno, en mi iglesia, cuando yo estaba en mi iglesia, en mi país, las cosas no se hacían así. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Aquí la hacemos a lo mejor de una manera diferente, ¿no? Pero no quiere decir que el Señor no estaba allí, que el Señor no está aquí, ¿sí? Ahora, lo que quisiera que pudiéramos entender es que hay cosas que hacemos que son bíblicas, ¿sí? Y hay cosas que hacemos que son antibíblicas. Y hay cosas que hacemos que no son bíblicas ni antibíblicas, ¿sí? Y usted me preguntará, ¿qué lío es este? ¿No? Quiere decir que cuando hacemos las cosas bíblicas es todo, absolutamente todo lo que dice la palabra. Quiere decir, aún en las cosas naturales de la vida, ¿sí? Pero usted sabe que, por ejemplo, la Biblia, por ejemplo, nos puede hablar como la gente antes pues se movía en camellos y en caballos y en burros. Hoy muy pocos nos movemos en eso, movemos en coches, ¿no es cierto? O en otro tipo de transporte, ¿no? Entonces, no está específicamente en la Biblia de que nosotros, o vendrían días que nosotros andaríamos en auto, ¿no? No, así que lo que hacemos no es bíblico ni antibíblico, sino que es la vida en que vivimos. Ahora, con respecto a la vida espiritual, pues los principios de Dios siguen siendo los mismos,
¿sí? No hay cambios, los valores de Dios siguen siendo los mismos. Entonces, incluso cuando digo que hacemos las cosas que a veces no son bíblicas, y no sé si usted me va a entender, pero incluso a veces nuestros cultos no es un diseño bíblico. Es decir, la Biblia no nos enseña que primero tenemos que empezar a orar, que después alabamos, que cantamos, por lo menos cuando yo era un niño en la iglesia cantábamos 2 himnos, ¿no? Y después de los 2 himnos ya era la ofrenda. Así que no hacía falta ni que dijéramos ahora vamos a pasar la ofrenda. Cuando estábamos cantando el segundo himno, y a la mitad ya todo el mundo estaba preparando la ofrenda. Ahora, si la ofrenda en aquel entonces la hicieras al final del culto, la gente diría, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué están haciendo? La ofrenda al final del culto, ¿no? ¿Y por qué estamos acostumbrados, no? Pero la Biblia no nos especifica exactamente ese modelo de culto, ¿sí? Ahora sí, yo creo que los cultos que hacemos son cultos que agradan al Señor. Aunque no es un formato que la Biblia nos dice cómo hay que hacer, pero la Biblia dice que entrad por sus atrios con alabanza, ¿no es cierto? Entonces nosotros normalmente empezamos el culto con alabanza al Señor. Pero no pasa nada si en un culto empezamos a orar. ¿Sí? Hay personas que me dicen, bueno, pastores, es que la presencia de Dios no está. ¿Y por qué? Porque no hemos alabado antes. Yo digo, dice, nada más que hemos orado. Y digo, y es que la presencia de Dios está aquí. Cuando oro, ¿sí? Cuando canto, cuando lloro, siempre la presencia de Dios, su Espíritu Santo está en uno. Por supuesto, la manifestación de la presencia de Dios, esa manifestación puede ser mientras estemos orando, mientras estamos alabando, y por supuesto entendemos que empezamos los cultos a veces con una oración, ¿no es cierto? Y después la alabanza, ¿sí? Y gloria a Dios por eso. Pero quiere decir que eso lo hacemos porque entendemos que esa es la esencia del Espíritu Santo que nos lleva a alabar y adorar a Dios, ¿no es cierto? Y como por ejemplo, a veces hay cultos que no hay ni predicación, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, no hay predicación, pues entonces la palabra de Dios no está en nuestros corazones y tal, ¿no? Y entonces tenemos que entender algo, ¿no? Tenemos que entender que lo que hacemos en nuestros cultos, entendemos que todo lo que hacemos es bíblico. Pero no es un diseño que la Biblia nos diga, empezad de esta manera, después cantad 2 coros, después los testimonios, después de esto, después de aquello, después de lo otro. No. Ahora, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos guía. Y el Espíritu Santo de Dios nunca nos lleva a hacer algo que esté en contra de la palabra del Señor. Amén. Ahora, decir, este culto, porque he escuchado gente, este culto realmente es el culto que Dios quiere. Y cuando yo a veces veo ese culto, porque he visto algunos en vídeo, yo digo, pues tu Dios no debe ser el mismo que el mío. Porque hay cosas terribles. Que no es que pasen cosas que uno diga, bueno, no son bíblicas. ¿No? Pero lo estamos haciendo, no, es que se hacen cosas antibíblicas. ¿Sí? Y podemos llegar a eso, que Dios nos libre. Y por eso necesitamos la palabra del Señor para no hacer las cosas que son antibíblicas. Por ejemplo, es antibíblico que un pastor se sentara aquí arriba, ¿sí? Ahí en una silla, y que me sacara los zapatos, y que usted para tener sanidad tiene que pasar por ahí, besarme los pies y encima ponerme dinero.
Es antibíblico que en vez de tener la iglesia aquí, la tuviéramos en un lugar con jardín y todo lo demás, y que yo les dijera a ustedes, pues somos ovejas, ahora vamos todos a comer el césped. Pero si usted va a internet, lo ve esto. ¿Sí? O que yo les dijera, o que nosotros les dijéramos, bueno, usted para ser sanado y realmente si usted se humilla delante del Señor, usted se tiene que tumbar aquí y yo voy a caminar por encima de usted. Esto se ve. Esto no es cosas que no son bíblicas. Esto son cosas que son antibíblicas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esto claro en nuestro corazón para que cuando haya una manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que sepamos que primeramente es Dios que lo hace y que la gloria tiene que ser siempre para el Señor. ¿Sí? Y por eso aquí en Romanos, que hemos empezado a leer el otro día, en el versículo 18 del capítulo 8 nos dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y hablábamos también que algunos piensan, o podemos también entra ahí la manifestación cuando el Señor venga a buscar la iglesia y que seamos arrebatados. Pero yo entiendo que el Señor quiere manifestar su poder a través de la iglesia que está aquí en la tierra. Amén. Porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La Biblia nos habla de que Jesús vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Y yo si me miro a mí mismo digo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible? Con todas las manchas que a veces uno tiene, ¿no? Pero hay una cosa, que Él nos limpia de todas nuestras manchas. De todos nuestros pecados nos limpia el Señor. Amén. Y si Él dice que vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, es porque será así. Y aunque todo el mundo diga, la iglesia está así, está así, y no sé qué, no sé qué. Sí, no podemos ignorar muchas realidades, pero hay una realidad que está por encima de todas las realidades, y es la realidad de Dios, el poder de Dios. Si Dios dice, y el Señor dice que vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos, así será. Aunque usted me vea, dice, este pastor es... Bueno, alguien me decía los otros días, hablaba con los jóvenes y me decía, dice, pastor, usted ha estado metido en todo. Y yo doy gracias a Dios que sí, en este país he estado metido en muchas cosas dentro del evangelio, ¿no? Y asociaciones y esto y aquello y lo otro. Y digo, y por eso a veces hablan mal de mí, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque uno hace algo y a veces se equivoca, ¿sí? Y los que no hacen nada saben hablar de los demás, pero no se dan cuenta que su mayor equivocación es que no hacen nada. ¿Sí? Entonces, no importa en sí los defectos que nosotros aún tenemos en nosotros, pero creemos en la palabra del Señor de que Él nos transforma de fe en fe, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y dice las Escrituras que aún no somos lo que hemos de ser. ¿Sí? Y si usted se mira unos años atrás, por lo menos yo miro así. Hay cosas que Dios ha cambiado en mi vida que me parecía imposible. ¿Sí? Hay cosas que uno ha caído 1000 veces en la misma situación, ¿no? Pero cuando Dios empezó a ver el clamor de nuestro corazón y uno decir, Señor, ya no quiero ser igual, ¿no? Y uno lucha ahí, ¿no? Y la carne, cuanto más veces la ponen en el asador, más rápido se quema. ¿Sí?
Y al fin Dios logra en hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que la buena obra que Él empezó en ti y en mí, Él la perfeccionará. ¿Sí? Jesús dijo que nosotros humanos, ¿sí? Él nos transforma para que seamos semejantes a Él. Impresionante, ¿o no? Y usted me dice, no, pastor, ¿y cómo va a ser posible? Mire, si entramos cada vez más profundo en las Escrituras, Jesús dijo una cosa. Después de hacer los milagros, las maravillas que Él hizo, después de todo esto Él dijo, cosas mayores que estas haréis vosotros si creéis en mí. ¿Usted lo ve posible eso? Yo lo veo porque Él lo dice. ¿No? Si me miro a mí mismo no puedo creer, pero si lo miro a Él, sí que creo. Que Él es poderoso en transformar mi vida. Seguramente que aquí hay hombres y mujeres que sus vidas antes de conocer al Señor eran vidas, solamente Dios sabe. ¿No es cierto? Pero cuando se entregaron al Señor, empezó una transformación, empezó un cambio, ¿sí? Y al fin la iglesia será como Él lo prometió. Amén. Así que una iglesia llena de luz, una iglesia llena de gloria, una iglesia que manifiesta la gloria del Señor. Así que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que creer la Biblia, porque ahora hay muchas ideas, muchas novedades, ¿no? Y tantas cosas que hay por ahí, pero tenemos que volver a la esencia de la palabra. ¿Sí? Dios no ha cambiado. ¿Sí? Alguien me decía el otro día, es que la Biblia hay que modernizarla. Y me hablaba de un tema que yo no estoy de acuerdo. Bueno, de dos temas. Uno era el aborto y el otro era con respecto a la vida sexual. Dice, si al fin y al cabo no importa si es hombre o mujer, o hombre y hombre, y mujer. Me decía, lo más importante es el amor. Pero se olvidan que el amor no hace nada individuo. ¿Sí? Y luego cuando hablas la verdad y la declaras la verdad bíblica, algunos dicen, como uno también me dijo, es que pastor, no tienes amor por ellos. ¿Sí? Yo digo, por decir la verdad no tengo amor por ellos. Posiblemente tengo más amor que tú. Porque tú, al no decirles la verdad, los estás enviando al infierno. Escúcheme bien, al infierno. Y yo, y creo que sobre todo el Señor, no quiere que nadie se pierda, sino que el Señor quiere que todos se salven, que todos sean salvos, que todos le conozcan. ¿Sí? Entonces hay pecados que el Señor tiene poder para perdonar y transformar las vidas. Todos los pecados, cuando nos arrepentimos. La Biblia dice que Él es fiel y justo. Si usted conoce a Dios, Dios es fiel y justo y nos perdona de todos nuestros pecados. Amén. Los tuyos y los míos. Porque algunos creyentes que piensan que Dios solamente perdona los suyos y acusan a los demás y dicen, y ese es un pecador, y ese hace este, y ese es lo otro. Yo le digo, ¿por qué te estás mirando a los demás? ¿O te estás mirando a los demás porque te estás viendo a ti mismo en ellos? ¿Sí? Como alguien dijo, siempre tenemos 4 dedos para señalar a los demás. ¿Sí? Pero nos olvidamos de este que nos señala a nosotros. ¿Sí?
Hermanos, aquí no hay súperes espirituales. Aquí hay hombres y mujeres que quieran hacer la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que quieran ser discípulos del Señor. ¿Sí? Por eso la manifestación no es de ilusiones, no es de sensaciones, ni sentimientos. Porque algunos hacen la obra de Dios solamente por sentimientos o por emociones. Pero la obra de Dios no se hace ni por sentimientos ni por emociones, sino la obra de Dios se hace por fe en la palabra del Señor. No hay otra forma. Por eso el justo, por su fe, vivirá. Yo estoy de acuerdo, leo libros y hay libros muy buenos, pero lo que no estoy de acuerdo es lo que me pasó en cierta época de mi vida, que yo vivía de lo que los libros decían. Y acababa un libro y enseguida compraba otro, ¿no? Porque los libros me inspiraban, ¿no? Pero llegó un momento que me di cuenta que no tenía vida propia, ¿sí? Y hay personas que viven nada más de eso. Hermanos, nosotros tenemos que vivir conectados al cielo, ¿sí? Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Por supuesto, estamos aprendiendo, pero sí que en este tiempo yo entiendo que el Espíritu Santo de Dios viene para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Así que dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si la esperanza, lo que vemos, con paciencia la aguardamos. Y hermanos, en este tiempo hay que tener mucha paciencia. Hay que esperar en Dios, hay que confiar en Dios, ¿sí? Y saber que todo lo que Él ha prometido, Él lo hará. Absolutamente todo, ¿sí? Lo que Dios ha prometido a tu vida, Él lo hará, ¿sí? Si con fe esperamos en Él y confiamos en Él. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si todos habréis experimentado esto, pero a veces hay un clamor tan profundo en nuestro corazón que ni sabemos qué decir, ¿sí? Pero hay un gemir en nuestro corazón, y ese gemir no es no es un dolor de la carne. Ese gemir es un gemir del Espíritu que está en nuestro corazón. No es un remordimiento, es un gemir tan profundo en nuestro corazón que lo único que podemos hacer es eso, gemir delante del Señor: Señor, Señor, Señor. Y aquí empieza a suceder algo, ¿sí? Y cuando acabamos ese tiempo de estar ahí en la presencia del Señor y gemir en la presencia del Señor, algo ocurre sobrenatural. Dios, Él trae la paz en nuestro corazón, Él trae la seguridad en nuestro corazón, ¿sí? Pero qué triste que muchos cristianos no conocen este camino, no conocen esto, y no hay un acercamiento a Dios, ¿sí? Pero en este tiempo Dios nos está llamando a acercarnos a Él
con humildad y sencillez. Acuérdese de que Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Pero da gracia a los humildes, ¿sí? Y Jesús dijo, y la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare y buscar mi rostro, entonces, quiere decir, el orgullo es uno de los impedimentos más grandes en la vida cristiana para que podamos crecer. Usted sabe que es lo que pasó con Lucifer, ¿no es cierto? Su orgullo, ¿sí? Hermanos, que el Señor reine en nuestro corazón y que seamos conscientes realmente de lo que Él es y de lo que Él hace en nosotros. Dice, pero el que escuadriña, bueno, quedamos ahí, pero el que escuadriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que la manifestación, esta manifestación gloriosa del Señor. Hermanos, esta gloria de Dios, este derramamiento del Espíritu Santo, es lo único que puede hacer cambiar al hombre y que puede incluso cambiar las estructuras de la iglesia. ¿Sí? Imagínense que un día nosotros aquí empezamos a alabar a Dios y de repente viene ese mover del Espíritu Santo que no hay tiempo ya o no podemos ni compartir la palabra ni nada, pero que hay un obrar del Espíritu, que Dios empieza a bautizar en el Espíritu Santo, a liberar las vidas, a salvar a aquellos perdidos, a tocar sus corazones y a sanar a los enfermos. Es la manifestación de Dios que necesitamos, no los moldes que nosotros realmente hacemos. Así que la gloria de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo cambiará al hombre y es lo que nos está cambiando a nosotros. Las leyes no tienen poder para cambiar a los hombres, ¿sí? Yo veo personas que salen de la cárcel, han estado un montón de años en la cárcel pagando por lo que hicieron. Salen de la cárcel, lo primero que vuelven a hacer es lo que habían hecho antes. ¿Sabe? Y hay gente que está en la cárcel que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y cuando salen de la cárcel son un testimonio vivo para la gloria de Dios. El único que puede cambiar el corazón de los hombres es Dios, no son las leyes. El Evangelio es el poder de Dios. Los políticos, los religiosos pretenden cambiar la sociedad y podemos pretender ser más justos. Pero nuestra justicia son como trapos de inmundicia. El único que puede hacer algo es Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo, Dios toca las raíces del corazón. Dios va a lo más profundo del corazón. Dios arranca, Dios cambia, Dios transforma. No es el hombre, es Dios. Y aquí podíamos muchos dar testimonio de esto. Lo que éramos y lo que somos, ¿sí? Pero acuérdese que todavía no es lo que ha de ser. Amén. Y rapidito me gustaría leer algunos versículos, porque este cambio, la creación lo está necesitando, que haya una manifestación en los hijos de Dios, ¿sí? Cuando la gloria de Dios empieza a derramarse sobre la iglesia del Señor, nadie lo puede parar. Hablamos, por ejemplo, de la gran comisión. Y creo, personalmente, yo creo que nos falta, ¿sí? Hacemos parte de la gran comisión,
Pero la gran comisión es mucho más amplio de lo que nosotros a veces lo decimos o vemos. En Marcos capítulo 16 nos dice la Biblia acerca de la gran comisión. Hermanos, yo entiendo que vienen unos días donde la iglesia va a ser despertada a un evangelismo, pero no un evangelismo, evangelizar. Yo doy gracias a Dios por el grupo de evangelismo que tenemos en la iglesia. Hay gente que se han convertido al Señor a través de ellos, que ellos o mejor ni lo saben, pero Dios está obrando. Hay personas que están viniendo a la iglesia porque han recibido un tratado, porque han hablado con ellos, ¿sí? Pero Dios quiere aún que su gloria vaya en aumento en medio de nosotros. Así que en San Marcos capítulo 16, que todos conocemos acerca de la gran comisión, nos dice la Biblia, no lo voy a leer, o sí, bueno, cuando desde el versículo 1 dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es muy importante, hermanos, ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios nos está quitando el miedo. Si usted tiene miedo, usted tiene vergüenza, si usted se siente débil, decirle que los discípulos también lo fueron. Pero eligieron cogerse al Señor y a la palabra del Señor. También hubo incredulidad en ellos. También hubo incredulidad en ellos. Pero hubo un momento especial que vino sobre sus vidas, que les quitó todo el temor, todo el miedo, y fueron hombres y mujeres valientes. El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Alguien aquí alguna vez ha visto un derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, poquitos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues decirle que todavía hay más. Mucho más. Y ahora aquí sigue diciendo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, se gozaron. Dijeron, qué bien. Lo que él dijo, así sucedió. Dice la Biblia, no creyeron. Y seguro que a lo mejor en esta mañana, de lo que estamos hablando, de la vida de Dios, lo que es Jesús, espero que no, pero es posible que aquí haya alguno que no crea. Pero decirle, si usted no cree, acérquese a Jesús. Si usted no cree, acérquese a Jesús.
Es tiempo, ¿sí? Y usted va a experimentar lo que cada uno de los hijos de Dios hemos experimentado y estamos experimentando en nuestras vidas. Pero después apareció en otra forma a los dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos les creyeron. Tremendo, ¿no? ¿Sí? No sé si usted se ve reflejado en algún momento de la vida que también no hemos creído. Pero hoy, por la gracia del Señor, por su gracia y por su misericordia, podemos creer. Mire, y a mí me pueden decir lo negativo que quieren de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. El Señor está vivo. Y no es una cosa intelectual. No, es algo en el Espíritu. Que lo hemos vivido, que lo vivimos, lo experimentamos. La mano gloriosa del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Tenemos muchos ejemplos aquí. Esta mañana mismo tenemos el ejemplo de la vida del pastor Miguel. ¿Sí? El ejemplo de Margarita. Y hay gente que dice, bueno, y creyentes mismos, que yo también alguna vez lo dije, ahora ya no digo eso. Pero si Dios, pues Él está conmigo, ¿por qué permite esto, permite aquello, permite? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y algunos dicen que no hay que decir el por qué, sino el para qué. Pero ¿sabe cuál es mi actitud ahora mismo cuando hay cosas que pasan? Yo digo, gracias Señor que estás conmigo. ¿Qué hubiera sido pasar por esta prueba, por esta situación, si tú no hubieras estado conmigo? Yo le puedo asegurar, si el Señor no hubiera estado conmigo en pruebas y luchas y aflicciones dolorosas que solamente Dios sabe, esta mañana yo no estaría aquí. Pero seguro, pero tampoco estaría en el cielo, estaría en el infierno. Porque me hubiera quitado la vida. Y la vida no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Amén. Son cosas que debemos saber. Y la palabra de Dios en mi corazón. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. La palabra de Dios. No lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer. Y solamente el Señor y su palabra fueron lo que no me permitieron decidir hacer lo que el diablo quería. Amén. Dios es Dios. Él es el Señor. Voy a terminar porque el tiempo se nos va, pero en otro momento tengo que terminar esto, ¿no? Pero lo quiero leer, estos versículos que faltan aquí. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, tremendo, qué confianza en sus discípulos. Les reprochó, les dijo que ellos habían sido unos incrédulos. Y encima de esa incredulidad que había en ellos, el Señor les compromete y les dice algo. Dice, id. ¿A dónde? Por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aclarar esto, el bautismo no salva. Quien salva es Cristo. El que cree, el que acepta a Jesús como su Señor, su Salvador, es salvo. Pero luego debemos ser bautizados
es un primer mandamiento, ¿sí? Eso de estar muchos años sin ser bautizado, eso no es decir, eso no es bíblico, eso es antibíblico, ¿sí? Porque cuando uno cree, uno tiene que bautizarse, ¿sí? Ahora, si uno se convierte, ¿sí?, y el Señor viene por él y no fue bautizado, es salvo. Amén. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Y luego dice, estas señales, lo vamos a leer, aunque no voy a traer toda la aclaración, por lo menos lo que yo entiendo en mi espíritu, para la manifestación de los hijos de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Seguirán a los que creen. No es la cosa al revés, que están las señales y entonces creemos. No. Las señales a los que creen. Usted sabe que la iglesia primitiva, los primeros discípulos, fueron hombres y mujeres que hasta llegaron un momento a decir, pero ¿quién son estos que están trastornando el mundo? La autoridad, el poder de Dios, la manifestación del Señor era tremenda. ¿Sí? Dios no ha cambiado. El Dios de ellos es nuestro Dios. Y tenemos que apoyarnos fuertemente en el Señor. Y dice, en mi nombre. Hermanos, esto no fue para aquel grupo de hombres o mujeres. Esto es para la iglesia de hoy. Es para la iglesia de hoy. Y le voy a decir algo, no se asuste. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero van a haber manifestaciones fuertes. Van a haber manifestaciones fuertes. ¿Sí? Porque dice la palabra, Jesús dice, en mi nombre, ¿qué harán? Echarán fuera demonios. Perdóneme, y que Dios me perdone si digo algo incorrecto. Pero a veces hasta los demonios están en la iglesia y se sienten bien cómodos. ¿Sí? En el invierno tiene calefacción. ¿Sí? En el verano tienen aire acondicionado. Dice, ¿qué lugar más bueno para poder estar? Pero en el nombre de Jesús los echamos fuera. Amén. En el nombre de Jesús los echamos fuera. Ellos no tienen ni arte ni parte en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Amén. Así que estas señales nos seguirán en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Algunos dicen, pastor, qué vergüenza eso, no sé. Mire, a mí me encanta ir por la calle hablando en lenguas. ¿Sí? Y hoy ya no es tan ridículo como antes, ¿no? Para muchos era ridículo. Si usted no quiere ser el ridículo, usted se pone unos cascos, ¿sí? Y ahí el teléfono en la mano, y usted va hablando en lenguas. Y la gente piensa que usted está hablando por teléfono. ¿Ah? Porque al final hay gente más loca que nosotros. ¿Sí? Bendita locura la nuestra. Cuando podemos estar llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, cuando podemos hablar con el Señor. Hablarán en lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién cree esto? ¿Quién lo cree? Hermano, este es para nuestros días. ¿Sí? Y aquí voy a quedar. Pero yo sé que lo que compartí el domingo pasado, que veía como esa manifestación, como si fueran hongos saliendo de la tierra. Dios se está moviendo con su espíritu. Dios está tocando vidas. Dios está tocando corazones. Es la hora de Dios, es el tiempo de Dios para una manifestación de sus hijos. Sí, yo lo creo con todo mi corazón. Y esa manifestación la veremos. Amén.
La veremos. Así que es un tiempo de buscar al Señor. Luego, en la próxima, pues hablaremos a quién Dios quiere usar. ¿Sí? ¿A quién Dios quiere usar? Dios te quiere usar a ti y a mí. Lo que está escrito aquí no fue solamente para los discípulos. Esto fue lo que la iglesia empezó, la iglesia primitiva empezó a caminar en la palabra del Señor. Y Dios empezó a usar a hombres y mujeres para hacer su obra. Amén.